Hola amigos, en la quinta ronda del Campeonato de España por equipos en su división de honor que se está jugando en Linares, se dieron ayer los resultados que veis en pantalla. Gros obtuvo un muy buen empate contra Sestao. Esto deja a los de Sestao en una situación complicada si quieren obtener el título. Collado Villalba fue derrotado por la mínima por la Escuela de Escacs de Barcelona, con lo cual Collado Villalba queda prácticamente descendido, mientras que la Escuela de Escacs tiene alguna esperanza. Chess 24 fue derrotado con rotundidad por Solvay y en el duelo entre los equipos extremeños se impuso Mérida, que es el que iba por debajo en la clasificación. Tras todo esto, Solvay vuelve a ser líder. Después tenemos a Mérida con 8 puntos, Magic y Sestao siguen con 7 y después en la segunda parte de la tabla tenemos a Gros con 4 puntos, Chess 24 con 3, Escuela de Escacs 2 y en el último lugar, sin haber puntuado todavía en ningún encuentro, Collado Villalba. Por tableros, entre Sestao y Gros vimos una buena victoria de Naiditsch contra Ponamario. Vimos muy sólidos a los jugadores de Gros contra los 2600-700 del equipo de Sestao. Y en el último tablero, Salgado ganó un final de torres contra Patrice Echegaray para empatar el match. De todas formas, luego comentaremos una posición curiosa de esta partida que podría quizá haber cambiado el resultado del encuentro. En el encuentro entre Collado Villalba y las Escuela de Escacs de Barcelona podemos destacar quizá que Granda sigue con su mala racha, volvió a perder y creo que son 4 seguidas, mientras que Spraguet para la Escuela de Escacs se recupera un poco y consiguió un importante punto contra Fier. Solvay, como decía, sigue muy fuerte. Los indios de esos primeros tableros están puntuando muy bien, en este caso 2 tablas y una victoria. Ganguly hace sus primeras tablas porque hasta ahora lleva 4 victorias. Y en el equipo de Chess 24 aparecieron algunos jugadores nuevos, creo que han empezado con las rotaciones, aunque hoy tiene un encuentro importante y tendrán que poner a sus mejores tableros. Y en el encuentro entre Mérida y Magic, solidez arriba con tablas en los 3 primeros tableros y victorias de los de Mérida en los tableros 4 y 6. Podríamos destacar que es la 4ª victoria consecutiva de David Lariño, que lleva 4,5 puntos de los 5 disputados y es, creo, con Ganguly los jugadores que mejor lo están haciendo en este campeonato. Para la jornada de hoy tenemos a Gros, que volverá a sufrir contra Magic, un encuentro muy importante de cara al título final entre Solvay y Mérida. La Escuela de Escacs de Barcelona vuelve a tener otra oportunidad de mejorar su situación clasificatoria si consigue derrotar a Chess 24 y Sestao debería derrotar a Collado Villalba si quiere seguir teniendo alguna aspiración al título. Vamos a ver ahora algunas posiciones interesantes que se produjeron en los encuentros. Antes hacía referencia a la partida Echegaray-Salgado, porque tras la jugada 12 del blanco se llegó a esta posición, que no es muy habitual porque en esta línea de la siciliana el negro suele jugar con dama c7 y el alfil blanco suele estar en d2 protegiendo c3, pero aquí la situación es distinta. Hay pocas partidas, una de ellas es de tal que con negras en este momento cambia en e5, hay más cambios en ese punto y más adelante la partida termina en tablas. Salgado no jugó así, Salgado jugó torre c8 y aquí hay una jugada muy fuerte para el blanco que probablemente el jugador vasco-francés ni se planteó. Os propongo una vez más que paréis el vídeo e intentéis buscar cuál puede ser esa jugada. Bueno, pues pensando que tal cambió en e5 por algo, igual se os ha ocurrido que la jugada podría ser d5. Y esa es una jugada muy fuerte. Cuando Ana Rudolph en la retransmisión le planteaba a Vallejo que había algo en esta posición, Vallejo la vio inmediatamente. Pero claro, es muy distinto saber que hay algo en una posición o no saberlo, en cuyo caso muchas veces hay jugadas que ni se te pasan por la cabeza. ¿Por qué es tan fuerte esta jugada? Bueno, algunas cosas están claras, ¿no? Si se toma
e por d5, e por d6 gana una pieza debido a la clavada. Jugadas como caballo a5 tampoco parecen tener mucho sentido. Se podría tomar en e6, y cuando el negro retoma, e por d, y si alfil d6 viene torre por e6, jaque, que es muy fuerte. Habría que cubrirse para no perder la pieza, pero ahora con algo como alfil d6, y si el negro defiende, intentar desviar ese caballo, pues ganaría. Por tanto, solo queda como jugada tomar ese peón con el caballo. Es que esto también lleva a ventaja blanca, tras alfil por e5, d por e5, d por e6, y aquí, si el negro toma, pues viene un caballo por e5, y con esa amenaza de dama h5, el blanco está muy bien. Es difícil jugar esta posición para el negro, por ejemplo, no se puede enrocar. Si se enroca viene el dama h5, está amenazando h7, si el negro se protege va a haber un sacrificio ahí demoledor, muy difícil. Otra posibilidad, dama d5, para dama h5 escapar con el rey, porque si g6, pues alfil por g6 de nuevo. Ya, pero es que aquí con algo como alfil e4, pues resulta que el negro también está en muchos problemas. Ahora mismo, como defiende b7 al quitar la dama, aparte de que depende de dónde vaya la dama, habría otras amenazas. Una posición muy difícil. Pues bueno, este d5, como os comentaba, podría quizá haber cambiado el rumbo del match. La victoria de la Escuela de Escacs de Barcelona sobre Collado Villalba tuvo bastante emoción por un par de finales que podían haber acabado de otra forma. En este tenemos con blancas a Renier Vázquez contra Marc Narciso. En esta posición, donde el negro acaba de jugar a3, el blanco jugó torre a6 y tras torre h1 amenaza comerse el último peón que le queda al blanco. Hay que permitirlo, porque si se protege ese peón, por ejemplo, con alfil g4, viene a2 y no se puede capturar ahora ese peón por este torre h2 que gana la torre. Aunque después haya un alfil e6 que recupere esa torre, el blanco se quedaría con un peón de torre y el alfil malo, es decir, no podría ganar esta posición. Tras esto, el blanco jugó rey g3 y tras torre por h5, aunque el blanco capturó los dos peones negros, surgió el final de torre y alfil contra torre que ya comentábamos en la ronda anterior, donde Marc Narciso pudo defenderlo sin problemas y la partida acabó en tablas en la jugada 103. Sin embargo, en la posición inicial, y teniendo como pista que torre h1 parece entablar para el negro, seguro que encontráis una mejora que permitiría ganar la partida al blanco. Esa mejora es rey g2, quitándole la casilla h1 al negro. Aquí ahora tras a2 el blanco tiene todavía tiempo de jugar torre a6 y ahora va a empujar su peón hasta h7 y después con torre a8 ganar la partida. Otro final curioso se produjo entre la partida entre Amalia Aranaz de Collado Villalba y José Miguel Ortega de la Escuela de Escacs. En este momento, en el que el blanco jugó alfil b3, podía haber ganado la partida con otra jugada. e5 es la buena en este momento. La idea es que ahora el rey blanco va a comer el peón negro sin dejar que el rey negro se acerque a los peones, porque ya veis que están defendidas todas estas casillas. Podría seguir con algo como alfil f5. Hay que tener en cuenta que alfil b1 no vale, se juega alfil c3 y a2 viene rey b2. La siguiente jugada se va a capturar el peón y se va a ganar con estos dos peones.
Por tanto, a E5 algo como alfil F5, el rey C3 que os planteaba, caerá el peón y el final de dos peones ligados con alfiles del mismo color se gana relativamente fácil. Había otras posibilidades que no ganaban, por ejemplo, algo que entabla inmediatamente es F5. El rey se coloca en F6, está amenazando con sacrificar el alfil por los dos peones, y si el blanco defiende, pues una simple desviación con A2 obliga o bien alfil por A2 y entonces viene el sacrificio, o bien a un E5 previo, pero aquí simplemente con rey E7, cuando el blanco captura en A2, se captura el peón de F5 y esto ya sí que no se gana. Bien, ¿por qué no ganó entonces el blanco esta partida? Bueno, pues jugó la misma idea, pero más tarde. Se producen algunas jugadas y en este momento juega E5. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que el alfil no está en D5 y por lo tanto el rey negro tiene una ruta para acercarse a los peones. Y eso es lo que ocurrió en la partida. Rey D7, alfil D5, pero una jugada más tarde, rey C7, rey C3, alfil F5 por ejemplo, rey B4 y ahora rey B6. Si el peón avanza, pues simplemente rey C7, rey por A3 y rey D6 entabla la partida. Ahora se va a capturar el peón de E6 y además el rey está lejos, con lo cual el final de peones sería tablas también. Aquí el blanco jugó alfil A2, pero tras rey C6, rey A3, rey C5, rey B2, rey D4, el negro, como antes os decía, llega a los peones por detrás y entabló la partida sin mayor dificultad. Para terminar, en el encuentro entre Chess24 y Solvay, se produjo esta posición entre Plazuelo y Cacho. Aquí el blanco juega torre A7, planteando una molesta clavada al caballo, que detrás tiene la dama y detrás tiene el rey. El negro protege el caballo con idea de liberar sus piezas. Y aquí el blanco hace una fuerte ruptura con F5. La idea es que si ese peón se captura, viene alfil por D6 y la presión sobre ese caballo todavía es mayor. De hecho, podría seguir algo como dama F4 y es difícil salvar el caballo. Con la otra captura sucede algo similar. Por tanto, E5 del negro intentando cerrar la diagonal del alfil. Aquí el blanco jugó H3, pero tenía una continuación bastante más fuerte y os propongo que paréis el vídeo e intentéis encontrarla. Esa continuación es F6. Una jugada de estas también bastante difíciles de ver, ¿no? La idea, bueno, pues que si ese peón se toma, viene el cambio de damas en este caso, y con caballo D5 estamos de nuevo presionando más sobre la clavada y en este caso sobre el alfil. Alfil D8, pero es que ahora tras torre B7 se amenaza un caballo B6 imparable que va a ganar la torre negra. Tras el F6, otra posibilidad para el negro es capturar con el alfil. Entonces podría seguir algo como alfil H4, amenazando ganarlo. Y si G5, viene este jaque, que se comería la torre de C8. Y si se defiende con rey G7, bueno, pues viene esta curiosa y bonita secuencia alfil por F6 jaque, y si dama por F6, una de las formas de ganar es torre por C7 jaque, torre por C7
y ya veis que está pasando en la casilla de 5, ¿no? Que tras dama F6, rey por F6, caballo de 5, gana la torre, se queda con pieza de más y el peón de C6 ganando muy fácil. Por tanto, tras esta jugada, habría que retirarse con el alfil a F8. Ahora, dama G4 amenazaría la torre de C8 y no hay respuesta satisfactoria para el negro. Si retira la torre, va a seguir caballo de 5. Y ahora, para salvar el caballo, hay que tomar este de D5, pero torre por C7 jaque, rey H8, y si no queremos tener problemas con los jaques, podríamos jugar simplemente un H3 y la posición del negro es desesperada, no puede hacer nada, puede jugar un dama G8 para defender G6, pero en este caso con un simple torre A7 intentando avanzar el peón se ganaría. Hay más posibilidades en esta línea. Después de dama G4 hemos dicho que a torre de 8 caballo de 5. Ahora algo como H5 intentando desviar la dama no funciona por torre C7 y a dama C7 se juega dama E6. Con la dama tocada se va a ganar porque a dama A7 se continúa, por ejemplo, con H3 para evitar los jaques y de nuevo está ganando el blanco gracias al avance C7. Y tras el dama G4, alguna variante más era, por ejemplo, defender la torre con dama E8, pero aquí de nuevo dama D5 es decisiva. Ataca una vez más C7 y si se defiende, pues una forma bonita de romper esa defensa sería dama por torre y a dama por dama, torre por C7 y de nuevo va a acabar el blanco con pieza de más y la posición ganada. La partida, como os decía, continuó con H3 en vez del F6 que hubiera sido muy fuerte. Rey H8, el negro está apretado, no tiene muchas jugadas. Y aquí el blanco volvió a desperdiciar otra oportunidad porque aquí G4 también es muy fuerte. Deja prácticamente sin jugada al negro. Lo que pasa es que esta jugada es de estas que la máquina la ve muy fácil, pero para un jugador es muy difícil de encontrar. Simplemente comentar que Sergio Cacho dio la vuelta a esta partida y acabó ganando un punto para Solvay. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.